la obra penitenciaria que en nuestra nación se realiza está inspirada en la idea católica de redención. Sobre todo hombre, por el hecho de ser hombre debe brillar la esperanza. Y la esperanza brilla como el sol en todas las prisiones españolas, que no son lóbregas ni llenas de mazmorras, sino amplias y bien iluminadas. A nuestros presos se les llama por su nombre y se les reconocen sus derechos humanos. Todos somos criaturas de Dios y por este solo hecho podemos redimirnos y salvarnos. El 22 de noviembre de 1975, a mediodía, tuvo lugar en las Cortes Españolas la solemne ceremonia de proclamación del príncipe don Juan Carlos de Borbón como rey de España. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El primer gobierno monárquico, formado tras la muerte de Franco, concede un indulto limitado, cuando la gran mayoría del país esperaba la amnistía. Al tener conocimiento de la concesión de un indulto y a falta de noticias concretas, los familiares de los presos acuden a diario a la puerta de la cárcel con la esperanza de su probable salida. Salieron las personas que tenían muy poquita condena o que llevaban muchos años en la cárcel y a punto de cumplir, pero dejaron a la inmensa mayoría de las víctimas en las cárceles. Y nosotros llegamos a la conciencia de que había un movimiento en el exterior de lucha por la amnistía y que nos estaban excluyendo. Continúa abierta una posibilidad de amnistía y si continúa abierta podría avanzar aproximadamente una fecha dentro de lo que es el calendario general del gobierno. Está fuera de lugar en este momento, con toda franqueza. Es decir, la palabra amnistía es algo que se hace después de una guerra civil, se hace después de un enfrentamiento entre ciudadanos y de hecho, si nuestra guerra hubiera terminado, o iba a terminar en los años 39-40, estaríamos viviendo en una amnistía hace mucho tiempo. El gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es mejorar las leyes penales, ir viendo qué casos se pueden seguir indultando y, naturalmente, pues la generosidad ha sido siempre en nuestro país mucho mayor que el sentido de la represión. Pero pensar que se va a entregar por ninguna causa llamativa en la calle el orden público, eso desde luego no se puede esperar. Por lo tanto, las personas que están lanzando las manifestaciones sobre este motivo saben perfectamente lo que hacen y por qué lo hacen. Y en muchos casos son gente que van a otro a plantearlas, incluso en autobuses. Desde luego no nos van a impresionar demasiado. En la quinta galería que inicia el primer motín de baja intensidad, que implicó una huelga general de talleres a través de papeles que lanzamos desde la cuarta planta de la galería, cuando todos estábamos en el patio. Todos, sin excepción, empezamos a leer los papeles del suelo y nos negamos a hacer las formaciones militares. Empiezan a bajar gente de azul con los cascos, con las porras, con los escudos. Nos sentamos, pero ordenan la carga. Se lanzan con las porras a por nosotros, estando sentados en el suelo, nos golpean. Lógicamente, la cárcel de Carabanchel escucha. La séptima galería rompen el techo de la cuarta planta, se suben a la terraza y la séptima galería da a la calle, a la avenida de los Poblados, donde sacan unas pancartas pidiendo el respeto de los derechos humanos y la amnistía para los presos sociales. Y es la primera vez que se ve una manifestación por amnistía
en España por los presos sociales. Y entonces, en represalia por todo esto, junto con compañeros de la prisión de mayores, fuimos muchos de nosotros encerrados en celdas en el mismo reformatorio. En las cárceles no se hizo ninguna depuración. Los funcionarios seguían siendo los mismos, es guardias civiles, es militantes de la División Azul, militantes fascistas. En concreto, en la cárcel de Carabanchel había muchos, no recuerdo el porcentaje, pero lo mismo la mitad o un tercio, de militantes de Fuerza Nueva. Esta plantilla constituye un cuerpo dentro de otro cuerpo, el cuerpo de prisiones. Cualquier concepto de la criminología moderna referente a reformas de tipo beneficioso para los presos encuentra a la plantilla de la Modelo de Barcelona como un auténtico rompeolas donde se rompe toda posibilidad de reforma beneficiosa para los presos. Nosotros, tened en cuenta que nosotros éramos un cuerpo medio militarizado. De hecho, cuando entramos en la institución se nos daba un arma, como ya indicándote más o menos lo que te vas a tener que tener en cuenta. Aunque no la teníamos, no la podíamos disponer de ella dentro de los centros penitenciarios, pero sí que disponía. De hecho, empezamos a tener problemas cuando nos empezamos a negar a recoger ese arma porque no tenía sentido para la función que teníamos que tener. Entonces, comenzaron por llamarnos, me acuerdo, demócratas. Entonces, el insulto que nos decían entonces eran demócratas. Luego ya pasaban a decirnos que éramos comunistas, que éramos socialistas y comunistas, eran ya la siguiente fase. Y eso ya te catalogaban como que no eras compañero, como que no te atenías en unas normas, no ayudabas. Entonces, tú, en cierto modo, eras el causante del resquebrajamiento que había de la institución en aquella época. El motín de julio del 76 lo que provoca es un efecto mimético en otras prisiones cuando se enteran que los presos de Carabanchel se han rebelado exigiendo la amnistía. Y hay constancia de que se producen actos similares en otras prisiones que acaban todos más o menos de la misma forma. Los presos comunes toman conciencia de que eran víctimas de una situación injusta, por muchas causas, ¿no? Pero víctimas de una situación injusta. Incluso un reflejo de ello es que ellos prefieren ser reconocidos como presos sociales y no como presos comunes. Eso supone una toma de postura, supone una toma de conciencia. Y son ellos los que son capaces de trasladar a la sociedad en su conjunto esa situación. Nosotros, bueno, pues hacemos de vínculo de conexión, de altavoz, de poco más, pero el protagonismo de la lucha, de la toma de conciencia es por supuesto de ellos y exclusivamente de ellos. Y esto me abrió la cabeza para entender que era fundamental organizarnos, optimizar la energía de los presos y, a ser posible, crear más contundencia, un movimiento más o menos organizado para presionar al Estado. Se despierta el estado de libertad o el deseo de libertad, incluso dentro del margen reducido en el que estábamos, y bueno, y empezamos a despertar nosotros, a ponernos en marcha y a crear unidad entre los presos. Y vamos madurando la creación de una organización de presos que nos lleve al éxito de nuestras reivindicaciones, los derechos humanos y las amnistías en líneas generales. Los presos que llevaron a los penales van regresando porque son preventivos y los jueces lo reclaman. Nos vamos concentrando todos en la tercera galería, donde había un núcleo ideológico muy potente, y poco a poco nos vamos poniendo en comunicación unos con otros hasta formar un núcleo que nos ponemos de acuerdo, y en diciembre de 1976 entre nosotros creamos
la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL. Nos habían aislado en un departamento especial de la cárcel de Carabanchel, que era la rotonda. La sexta galería estaba a medio de construir y la rotonda estaba pegada a la galería de los presos políticos. Decidimos, como habíamos aprendido de los presos políticos, a compartir todo de forma solidaria y horizontal. Y empezamos a elaborar una estrategia todavía mayor, ¿no?, de participación, de, a ser posible, coordinado con el resto de cárceles. Ya habíamos contaminado con los panfletos de la imprenta clandestina a todas las galerías, incluso iban panfletos a las conducciones que se distribuían en los penales, muy importante. Metíamos comunicados que iban en los cigarrillos, iban camuflados en muchos sitios, no hasta en el cuerpo. Y es ahí donde empezamos a funcionar con éxito, cuando conseguimos que toda la galería sea COPEL, sea Presos en Lucha. Y todo esto va extendiéndose a las demás galerías. Paralelamente, en el exterior empezaron a actuar de forma mucho más intensa la Asociación de Familiares y Amigos de Presos, la AFAPE, y los primeros comités de apoyo a COPEL. Lo que hacíamos los grupos de afuera, más que nada, era ser la voz de los de adentro. Entonces lo que hacíamos era toda la información que llegaba a nuestras manos mediante AFAPE, la hacíamos real en papel afuera. Entonces se quitaban publicaciones como la de quienes jamás han tenido derecho a la palabra la quitan, pero en lucha. Entonces lo que hacíamos era eso, repartir este tipo de publicación. Pensaba que en aquel momento las publicaciones eran muy difíciles de quitar porque te llegaba un ejemplar, ya la hoja por hoja de un puto piso franco. Los medios eran muy así, pero también tenía el placer de lo ilegal, de lo clandestino, de que sé. Para nosotros éramos gente joven, veníamos de la dictadura, de haber vivido épocas muy oscuras, muy tal, teníamos mucha sed de libertad, teníamos muchas esperanzas y la revolución la teníamos ahí al alcance de la mano, o eso creíamos. Yo tuve la suerte de tener un grupo de Barcelona que me apoyaba. Vamos, no solo a mí, tenían 15 o 20 presos que estaban apoyando. Y no ya que cubrían tus necesidades más básicas, eran las cartas esas de cariño, de apoyo, ¿no?, que te mandaban. Y eso, tener ese apoyo, sentir que la gente de afuera te quería de esa manera, eso era impagable, vamos. Se dedican a hacer acciones de apoyo, pues vienen manifestaciones, redacción de manifiestos, lanzar incluso pequeñas acciones armadas de lanzamiento de cócteles Molotov contra comisarías, contra juzgados, pero es un apoyo muy circunscrito al ámbito libertario y de la izquierda más radical. Me metieron preso el 1 de mayo del 78, pero antes de esto, debido al todo el movimiento que había de presos en la calle, en esta ciudad se creó pues un grupo de apoyo a esos presos, que se denominaba Grupo de Apoyo a COPEL. Que somos todos de barrios obreros, de clase obrera, muy jóvenes en aquella época, y lo que veíamos que había mucha injusticia, una injusticia terrible, y de alguna manera teníamos que saltar contra ella. Poco a poco, uno más rápido, otro más tarde, fuimos cogiendo conciencia. Y bueno, pues nosotros tiramos por el lado libertario y claro, pues la lucha a favor de los presos, pues eso va innato, el movimiento libertario, ¿no? Era intrínseca, era imposible militar en CNT y no tener una conciencia hacia lo que estaba pasando en las cárceles, ¿no? Y de alguna manera además no había presos políticos y presos comunes o presos, no, todos los presos eran producto de una sociedad injusta.
CNT que apoya a todos aquellos marginados, a los homosexuales, a los gitanos, a los minusválidos, a los pasotas, a los colgados, a todo Cristo que está reprimido, la CNT hace extensiva la amnistía no solo a los presos que están dentro de las cárceles. La CNT pide la amnistía para el hombre. Para conseguir la amnistía no hay que sacar solo a los presos a la calle. Tenemos que amnistiarnos nosotros. Y la única manera de conseguir la amnistía para nosotros mismos es acabar con la sociedad, es machacar al Estado y es acabar con el poder y la autoridad. Quiero recordar que hubo una manifestación en Carabanchel en enero del 77. Bueno, ahí conocimos a gente ya de la Asociación de Familiares de Presos y Expresos. Fundamentalmente eran madres, había alguna mujer, había algún hijo y luego estábamos, pues eso, 4 chavalillos que éramos nosotros que participábamos en la asociación. Pues éramos los que intentábamos agitar, los que preparábamos los que intentábamos difundir fuera de las cárceles lo que estaba ocurriendo dentro, ¿no? Yo comunicaba por abogados, eran unas salas que no iban las familias, donde había una ventanita de cristal dentro de las rejas y un cristalito, una ventanita, les dábamos la mano, los abogados si había que firmar, metían el documento, yo comunicaba en las mismas cabinas, diríamos, era un espacio, y por ahí era por donde podíamos darnos pues, una carta, un papel, un bolígrafo, tal. Y yo creo que la coordinadora, la COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha, vio en mí una persona que podría hacer ese tipo de apoyo, porque era la forma de poderme sacar los comunicados por esa ventanita. Lo teníamos que hacer con mucho cuidado, porque el funcionario que estaba al fondo controlando veía la parte de dentro y la parte de fuera, pues teníamos que hacerlo pues, con cierta habilidad, ¿no? La opinión en aquella época y el tener conciencia de lo que estaba sucediendo en las prisiones es porque les llega el eco de lo que está sucediendo dentro, y les llega el eco porque llegan muchos escritos, pero además de llegar escritos se queman las prisiones y arden algunas prisiones. Entonces yo recuerdo que incluso esa quema de prisiones se produce, sobre todo en los primeros tiempos que yo conozco, en la que a los funcionarios nos decían que con ustedes no va nada de esto, sálganse para afuera, que esto es una lucha que tenemos nosotros. Entonces sí, había una serie de intelectuales que también hubo mucha pelea entre ellos, porque efectivamente estaba García Calvo, estaba Sabater, y ahí había muchas diferencias, porque había gente que estaba, como estábamos algunos, totalmente en contra de las cárceles, y había otros que lo que querían realmente era reformar las cárceles, que ese ha sido el gran debate realmente. El resto, bueno, pues habremos tenido muchos puntos de convergencia, habremos tenido muchas cosas en común, nos habremos preocupado mucho por muchas cosas, pero cuando llega la hora de la verdad, que es ver quién cree que eso era posible reformarlo, pues hay gente que apoya. Hubo gente que recogió con una ilusión tremenda la llegada de Jesús Haddad. Incluso hubo gente de la asociación que estaba deseando ir a la entrevista primera que hubo con Jesús Haddad, y ahí, claro, ahí sí que se vio claramente quién quería hacer ahí. Yo creo que carrera política, y enseguida hubo gente que quiso ir, y otros cuantos que éramos, insisto, los currinchis, que es que nos quitamos del medio. Bueno, en esa época sí hay un debate social, yo creo, amplio, no era una cuestión marginal, como se pretendía. Y, por supuesto, la lucha de los propios presos, evidentemente, lo puso sobre la mesa, ¿no? Sí, estaban las dos cosas, el debate teórico y la acción. En todo, la verdad es que nosotros no había forma de distinguir lo teórico de lo práctico. O sea, era un debate en constante evolución y que se proyectaba en acciones y en iniciativas. Que la reivindicación de la amnistía la lanzó Coppel, digamos, a toda la sociedad, ¿no? Y Coppel esperaba encontrar el apoyo, por lo menos de la izquierda, ¿no? Bien pronto se dieron cuenta, la gente de Coppel, de que la izquierda no les iba a apoyar, ¿no? Y esto determinó
que COPEL fuera en todo momento una organización autónoma, porque COPEL era la organización, digamos, de las ansias de libertad de los presos sociales, ¿no? Y de las ansias de dignidad, ¿no? De conquistar su dignidad. En enero del 77, un funcionario al parecer pierde un arma y fruto de esta pérdida o de esta sustracción, un funcionario da una paliza a un interno del reformatorio. Esta paliza provoca un sentimiento de solidaridad entre sus compañeros que se amotinan y a raíz de ello pues hay una serie de movimientos de protesta dentro de la prisión de Carabanchel. Exactamente nos dijeron estas palabras. Soy el capitán de la Fuerza y Orden Público. Tienen ustedes 5 minutos para bajar por las buenas. A partir de esos 5 minutos, si ustedes no han bajado, subiremos a por vosotros. Es mi primera y última palabra. Y se creó un silencio y un terror entre nosotros, porque nos miremos todos y nos callemos en ese momento. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y todos a la vez dijimos, pues que suban a por nosotros. Efectivamente, mirando los relojes, justo a los 5 minutos, veíamos las compañías antidisturbios babeando como perros buldogos. A raíz del motín del hospital penitenciario de Carabanchel, a varios compañeros los trasladaron al celular de Burgos, al celular de Ocaña. Se producían de madrugada, que nosotros empezamos a llamarlos secuestros, porque no daba tiempo a avisar a los familiares, no daba tiempo a recoger las pertenencias y el traslado desde la celda hasta el furgón a base de palos, porque ya los antidisturbios empezaron a entrar dentro de las cárceles ayudando a los funcionarios para estas conducciones especiales, para estos secuestros. Reprimiendo, porque las conducciones esas siempre se hacen para reprimir y para evitar. Bueno, pues sí, reprimieron, y a los chavales que los mandaron a penales, como estábamos en Cartagena, Puerto y demás, pues iban a un lugar muchísimo más duro que la Modelo de Madrid. Pero qué duda cabe que ellos canalizaron toda la información y de alguna manera ellos mismos ayudaron a coordinarnos. La COPE funcionaba según para cosas en generales en asambleas. Para cosas así como esto, en pequeños grupos, grupos de confianza. Ampliaron la ley de indulto con el fin de frenar, neutralizar la lucha de COPEL, que entonces era cada vez más intensa. Nos dimos cuenta que era fundamental, por un lado, administrar la tensión, no cumplir sumisamente el régimen carcelario y crear espacios de control por los presos, y esto a su vez permitía mayores posibilidades de fuga. Los presos esperaban mucho de las primeras elecciones porque estaban inmersos en esta dinámica reivindicativa. Lo que sucede es que las primeras elecciones se producen con presos políticos en las prisiones y también con partidos y organizaciones políticas ilegalizados, o sea, que todavía no se pueden presentar con sus nombres reales. Los presos apenas obtienen apoyo de los partidos que se presentan a las elecciones y, de hecho, la mayoría de organizaciones políticas que sí les daban un tímido apoyo no obtienen representación.
CNT no hace distinción entre el preso político y el preso social. En nombre de la Confederación Nacional del Trabajo, exigimos la inmediata excarcelación. La COPEL, en principio, surge como un movimiento reivindicativo que no toma un cariz amplio hasta que no se produce las elecciones del 15 de junio. Los partidos políticos prometían en su campaña, dentro de la campaña de reconciliación, el olvidar una época pasada, 40 años de injusticia, y que además de producir una serie de presos políticos que merecían una amnistía para cerrar esta etapa, también prometían un indulto o alguna cosa a tener en cuenta dentro de la problemática de los presos sociales. Pasa el tiempo y esta amnistía o este indulto tan esperado no se produce. El preso toma conciencia de que él es víctima de una situación y que por lo tanto merece un reconocimiento como tal. Esto provoca una dignificación del preso como persona y hace que la COPEL tome una amplitud como la que actualmente tiene. Cuando se han olvidado las promesas que hizo el gobierno, el rey y los partidos políticos de un indulto, y después de haber quemado la primera etapa de lucha no violenta, nos encontramos en otra etapa de autolesión, de motines con incendio, que se puede malinterpretar sin entender el marco donde se desarrollan. En las cárceles no hay ninguna otra posibilidad de lucha en estos momentos que no sea la violenta. Elegimos el día 18 de julio de 1977 porque era una fecha clave del franquismo y queríamos ponerla a nuestro favor, como lucha contra el franquismo, ¿no? Empezamos a confeccionar en la rotonda a base de los ganchos metálicos de los cubos y cuerdas y sábanas. Hicimos como una escalera con garfio, a su vez, ¿no? Y nosotros llamamos por el interfono al carcelero de que el titejo se había golpeado con un ataque epiléptico y que había que llevarlo a la enfermería, que tenía una herida sangrante y tal, no sé qué. Y entonces, claro, se alarman. Y cuando en una rotonda, toda la gente se va para coger al carcelero, no le hacen nada, quédate aquí. Uno vuelve por las escaleras, donde dice a nosotros, estamos en el segundo, en la terraza de la rotonda, ya podéis subir que hemos abierto. El resto de compañeros que quedábamos de COPEL en la rotonda nos autolesionamos y varios nos tragamos objetos metálicos. Pedimos que nos sacasen a la enfermería de Carabanchel a cosernos. De forma totalmente espontánea, al pasar por el pasillo de la Galería de la Sexta, empezamos a cantar el himno de la COPEL, abrazados todos los compañeros uno con otro y chorreando muchísima sangre. El resto de compañeros empezaban a romper las celdas, a quemar los colchones, a hacer butrones de una galería a otra. Fue todo muy rápido porque el resto de galerías, que ya estaban avisadas, empezaron a hacer butrones también en el último piso de cada galería y consiguieron subir a los tejados de Carabanchel. Estuvimos 4 días de lucha contra los antidisturbios. Nosotros ocupábamos todas las galerías menos la primera, y el último día la primera la ocupamos al asalto por 2 partes distintas, al abordaje, y los antidisturbios que había allí abandonaron cascos, porras, escudos, pero solamente la pudimos mantener durante media hora y ya después empezaron a disparar con fuego real. En concreto hay 2 presos heridos de bala
Uno de ellos se le amputa un dedo con un balazo, otro es herido en una pierna, y hay otro preso que con un bote de humo se le destroza la cara. El día 18 aparece en los medios de comunicación la situación de los presos de Carabanchel y se suman a los motines numerosos presos de otras prisiones como por ejemplo Valladolid, Cádiz, Almería, Zaragoza, etc. Los abogados que ya estaban avisados se ofrecieron a intermediar con el Ministerio del Interior entre el Estado y la COPEL, ¿no? Se formó una asamblea dentro de los que quedábamos en la rotonda y formamos una comisión de 5 compañeros. Se hizo una asamblea colectiva en los tejados de la cárcel de Carabanchel y entonces se decidió por unanimidad que seguían resistiendo los compañeros que estaban en Carabanchel y que hasta que no se consiguiesen los 5 puntos básicos de las reivindicaciones de COPEL. Después de atravesar toda esa prisión realmente tomada por los antidisturbios, llegamos a las terrazas, estuvimos con los presos estaban realmente tranquilos, con mucho ánimo, ellos creían que sus libertades que pedían eran correctas, creían que la sociedad les tenía que escuchar y creían además que las autoridades y toda la sociedad debía hacerse eco de aquellas reivindicaciones. Estuvimos conversando hasta las 11 de la noche en ese despacho y la actitud, curiosamente, era siempre la misma. El Ministerio del Interior y el Gobernador Civil estaban de acuerdo en que nosotros estuviéramos presentes a la hora de la bajada de los presos, de alguna manera para garantizar que no hubiera malos tratos y no existiera represión física contra ellos. Y la actitud del director general de instituciones penitenciarias, el señor Moreno, era la de no asumir ninguna de estas reivindicaciones. Y ya observamos que era muy difícil que aquello se solventara de una manera pacífica. Y nos temíamos que, en el peor de los casos, pudiera haber una auténtica masacre. Los abogados transmitieron al Ministerio del Interior la decisión soberana de los presos y automáticamente nos hicieron bajar a los 5 de COPEL, desalojaron de los abogados y demás la cárcel de Carabanchel y de nuevo continuó el asedio para obligar a rendirse a los compañeros que estaban en los tejados. Ya vieron que desde abajo no era eficaz, pues ya vinieron con los helicópteros. Al principio nos tiraban unos botes de humo, pues como lo de los fusiles, porque los lanzaban desde un fusil, como iba con las puertas abiertas, uno de cada lado, y con pumba, pumba, disparando unos botes de humo. Y eran los mismos que tiraban en las manifestaciones, que tienen, pues claro, el alcance como era de arriba abajo, pues caían a plomo. Pero eso se los contrarrestábamos nosotros, porque los cogíamos y se los lanzábamos a los que estaban abajo, los antidisturbios. Entonces, claro, tenían que salir ellos por patas porque no podían estar ahí parados. Y nosotros, como estábamos al aire libre, pues claro, aparte que eso, el humo se iba, y luego encima no le dábamos tiempo y se los lanzábamos a ellos. Y al cuarto día empezaron a disparar con fuego real y entonces al cuarto día tuvimos que desistir. Después de eso, pues bajamos, algunos apalearon, mucha gente se oían muchos gritos. Y al día siguiente por la mañana, 14
varios de los que habíamos subido de la rotonda de la Sexta Galería, nos metieron en una furgoneta y nos llevaron a la prisión de Cartagena, que por aquel entonces era la prisión de inadaptados. La amnistía es el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que fervientemente quiere superar y trascender las divisiones que nos superaron y enfrentaron en el pasado. Señores diputados, ha quedado aprobada la ley de amnistía. Solamente se ha amnistiado el delito de intencionalidad política, pero en cambio se ha olvidado el delito que no es político, por ejemplo sociales. Ellos han sufrido un plus de represión mucho mayor que el que hubieran tenido en otra situación. No se les ha dado por lo menos un indulto generoso que acompañe a esta amnistía. Se cierra la puerta a la gran excarcelación que reivindicaban. Bueno, son meses de mucha conflictividad porque el grado de desesperación de los presos está aumentando. Han visto cómo han ido sucediéndose diversas medidas de gracia para los presos políticos, pero prácticamente ninguna les afectaba a ellos. Por lo tanto, ya cada vez menos les queda por perder. Es decir, ya no tenemos nada que perder, vamos a la desesperada. Eso provoca que el grado de tensión en prisión aumente de forma exponencial. Esta ley impactó bastante en los presos sociales. Los presos sociales que ya se habían lanzado en demanda de ser incluidos dentro de una amnistía general para ellos, que era el eje de sus reivindicaciones, ya se dieron cuenta que con esta ley quedaban fuera. Los políticos los ignoraban. O sea, la democracia, la transición los había dejado aparte. Claro, esto a algunos les obligará a aceptar momentáneamente pactos con la dirección reformista de García Valdés y Adat, y pasar de los tejados a planificar fugas a los túneles. Es un paso de los tejados a los túneles. Ya es una lucha donde los presos están abandonados a sí mismos, tienen que actuar por su cuenta. De las primeras medidas que toma es trasladarnos y concentrarnos en una cárcel especial, estratégicamente alejada del centro del Estado español, la cárcel de El Dueso, en Santoña, Cantabria, a unos 600 presos que la dirección de cada cárcel considera que somos o hemos participado en las luchas de Coppel. Somos familiares de presos. Yo en particular tengo un hijo que ha sido trasladado al penal del Dueso. Y un nieto. Y yo un hijo. Bueno, yo quería decir que esta situación que hoy en día se está dando en las cárceles españolas, dentro de los hogares de estos muchachos, está causando un clima de terror y de tensión nerviosa, que esto es imposible de resistir por mucho tiempo. Pues hoy mismo nos encontramos sin noticias de nuestros hijos, pues sabemos que han sido trasladados al penal del Dueso por noticias extraoficiales, no porque oficialmente se nos haya comunicado nada. Sabemos también de que el ministro de Justicia hizo unas declaraciones a Mundo Diario de que estos chicos habían sido trasladados sin ser pegados ni torturados. Y sin en cambio yo afirmo,
Y contesto al ministro de Justicia que esto que él ha declarado no es cierto. Pues yo tengo noticias y estoy mucho mejor informada que él en cuanto a esto, que los muchachos trasladados de Barcelona, al salir de la cárcel, al salir de las galerías, desde el túnel al rastrillo, se les pegó y con saña las fuerzas de choque. También se tienen noticias de que al llegar al penal del Dueso les esperaban los antidisturbios, se les rapó al que llevaba la barba y el pelo, se les rapó a todos y les dieron unas palizas que creo que los han dejado medio locos, porque incluso hasta las fuerzas de la Guardia Civil se quedaron parados al ver de la forma en que habían sido pegados y maltratados. Esta medida que se está llevando a cabo ahora es la misma que se ha llevado durante la época franquista y hemos visto por los resultados que no se ha llevado a ningún éxito, ¿no? Y por mi propia experiencia en prisiones se demuestra que tampoco la represión lleva a ningún lado. Lo que pasa es que el gobierno, a lo mejor porque no está capacitado para el diálogo, porque no quiere dialogar, pues ha considerado conveniente trasladar a todos los dirigentes de COPEL al Dueso, a Santander, y yo creo que esta medida es negativa en cuanto que la semilla de COPEL no ha muerto. Y entonces lo que puede pasar es que en las prisiones de alguna manera se descontrole un poco las acciones de los que quedan ahora en estas, ¿no? Y entonces puede ser peligroso en principio. Ha aparegut a la presó una nova classe de presos que realment volen resoldre els problemes. Aquesta nova classe de presos demana un indult general per passar en aquesta nova democràcia, per participar en el procés democratitzador. I no solament no se'ls hi tolera, sinó que es fa una campanya en contra, se'ls fica tots 500, els que demanen aquestes coses, concentrats en un penal, deixant els altres penals i les altres presons desguarnides i amb gent extremosa de l'estil franquista, amb presos antisocials moltes vegades. Son meses, como decía, de motines, de autolesiones, de incendios, de cartas cada vez más desesperadas que provocan una mayor tensión. En Euskadi se organiza una semana por la amnistía porque enseguida la gran mayoría de presos sociales volvieron a entrar y muchos presos políticos o nuevos volvieron a entrar en las cárceles. En Euskadi se convoca la primera semana por la amnistía y en el Dueso nos sumamos a la semana por amnistía y difundimos al resto de cárceles que pudimos la participación, que consiste en cada uno a su libre elección, nos declaramos en huelga de hambre, otros objetos metálicos, etcétera, ¿no? Pues el Agustín que lo reconocieron yo para mí que ya tenían la lista hecha. Pero, en fin, la pantomima que montaron para descubrir el túnel, de acercarse corriendo allí a donde estaba el butrón y luego entrar para adentro, o lo reconocieron, pero el Agustín llevaba la cabeza rapada también, daba mucho el cante. Y era muy reconocible. Pero de todas maneras, yo para mí tenían la lista ya hecha y llamaron a los 7 primeros que a lo mejor que estaban en la lista o... Primero éramos llevados a jefatura de servicios, nos preguntaban si sabíamos algo del túnel, decíamos que no, y entonces nos bajaban donde antiguamente estaba la silla del garrote vil, de los condenados a muerte. Entre 12, 13, 14 funcionarios se apaleaban a muerte. Y me metieron en una de las 3 celdas que había de los antiguos condenados a muerte, en donde estaba tirado en el suelo Agustín Rueda y Miguel Ángel Melero. Me empezó a decir de que no sentía nada en los pies. Y él me decía, Alfredo, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Pasado un rato, pues ya sería el atardecer, nos trajeron unas naranjas, yo pelaba las naranjas y le daba, porque él tenía mucha necesidad de líquido, pero no teníamos agua.
chupaba las naranjas, y a eso ya de las 10:30 o las 11, que el Agustín ya estaba prácticamente inconsciente, abría los ojos, pero ya no sentía nada, llegaron, pusieron al Agustín dentro de una manta y se le llevaron a rastras. Llamé a Carabanchel. Uno me dijo que no pasaba nada, otro me dijo que estaba muerto, en otro que llamé me dijo, póngase en contacto. Me dijo que estaba muerto porque le habían tirado por la escalera unos compañeros. Y otro me dijo, no sé quién es, ni supe nunca quién era. Véngase inmediatamente porque ha sido una muerte muy rara. Póngase en camino inmediatamente. Amigo Luis Llorente, que fuiste preso ayer, escúchame Felipe, Santiago, entérate, baja de esos escaños forrados de papel, que Agustín Rueda Sierra murió en Carabanchel. Hay libertad, qué libertad, si 4 de uniforme te empiezan a pegar. Hay libertad, qué libertad, tendido está en el suelo y no contesta ya. Bonita democracia de porra y de penal, con leyes en la mano te pueden liquidar, y aquel que no le alcanza la muerte un tribunal, lo cogen entre 4 y a palos se la dan. Hay libertad, qué libertad, lo sacan de la cárcel para ir al hospital. Hay libertad, qué libertad, Agustín por buscarla, miradlo cómo está. Su muerte es una bomba porque se produce en un momento en el que teóricamente se estaba intentando democratizar el sistema penitenciario. Esto que podría haber provocado un antes y un después, de hecho provoca un antes y un después, tiene una réplica muy fuerte al cabo de una semana escasa, de 8 días, cuando se produce la muerte del propio Jesús Haddad. Jesús Haddad, este director de instituciones penitenciarias que había entrado apenas 4 meses antes, es tiroteado por un comando de los Grapo delante de su casa. Esto provoca definitivamente el antes y el después de la transición penitenciaria. Se produce en esta semana negra de la transición. Las dos muertes provocan un replanteamiento profundo tanto de la deriva del movimiento de Coppel como de la política institucional respecto a las prisiones. Carlos García Valdés, director general de prisiones. Ante el alarmante estado de la situación carcelaria, el Gobierno le encarga la redacción de una ley de reforma penitenciaria. Esta ley no tendrá otra misión que la de tratar de acallar las protestas generalizadas que parten de todos los sectores sociales. Soy Carlos García Valdés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá, y en los años 78, marzo, finales, hasta mediados de octubre del 79, fui director general de instituciones penitenciarias cuando era muy joven y el autor, entre otras realizaciones, de la Ley General Penitenciaria. Me llaman un día por teléfono, me llama el subsecretario en nombre del ministro, ofreciéndome miembro de la comisión, luego presidente de la comisión, de una redacción de una nueva Ley General Penitenciaria. Yo acepto y me incorporo a los trabajos en enero. Voy a Salamanca, voy y vengo, y todavía está, bueno, en Semana Santa yo me llevo la última lectura de la Ley General Penitenciaria y es cuando se produce el asesinato y ya vuelvo como director general. O sea, el papel es
completo. Yo redacto prácticamente, menos la parte del tratamiento que la hace Jesús Alarcón, yo redacto prácticamente los 80 artículos de la ley penitenciaria. Bueno, e incluso algo más. El patronato famoso de Nuestra Señora de Merced, cuando yo tomo posesión, que es una reunión que hacemos que se hacía todas las semanas para las libertades condicionales, para la redención de penas por el trabajo, había 3 militares. Y además de alto rango, almirante o tenientes generales. ¿Por qué? Porque prisiones viene del sistema penitenciario militar. Digamos que se le dio una especie de aval a García Valdés, que como veremos, pues no fue contraproducente, porque García Valdés no era ningún amigo, ¿no? García Valdés pues era un hombre de Estado, con alma de carcelero, que lo que quería era reformar el sistema penitenciario para que siguiera funcionando, y desde luego no iba a ser complaciente con el desorden, ni con la desobediencia, ni con la autoorganización de los presos, ¿no? Este margen de maniobra que se le da al nuevo director se agota rápidamente porque las expectativas son muy altas, pero el margen de maniobra es relativo. Es decir, el nuevo director suaviza las condiciones de vida en prisión, permite mayor grado de libertad entre rejas, pero desde luego no permite todo lo que los presos exigían. Y cuando se producen los primeros intentos de fuga, ya en mayo del 78, y finalmente la gran fuga en Barcelona el 2 de junio, la actitud del director general cambia radicalmente y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. La instalación de un régimen de cogestión es un intento por parte del nuevo director general de dar mayor libertad de actuación a los presos en esos meses de la primavera del año 78. Un régimen de cogestión que está pensado para ámbitos limitados de la vida en prisión, como son pues, la organización de la limpieza, la organización de las bibliotecas, el reparto de comida, pero no permite ir más allá tampoco. Claro, la cogestión es relativamente fácil en prisiones pequeñas, con presos bien avenidos, pero en galerías con 300 reclusos, destrozadas por la acción de los motines, con apenas 1 o 2 funcionarios por turno, la verdad es que es fácil que aquello derivase en un caos, porque no era fácil la vida en prisión. Mucho menos cuando, insisto, los presos recibían con relativa alegría este régimen de semi-libertad organizativa en prisión, pero lo que ellos realmente querían era salir. Y si no podían salir por la puerta, pues saldrían por un túnel. Nosotros hicimos como hizo la COPEL en todas partes, ¿no? Que fue aprovechar la situación esta de la cogestión para fingir que se participaba en la cogestión, ¿no? Y mientras, seguir cavando, ¿no? O sea, intentar fugarse, utilizar, digamos, aprovechar el relajamiento, ¿no? La relajación de las relaciones con las direcciones de las cárceles y con los carceleros de cada cárcel, y digamos la disminución de la presión de los carceleros sobre nosotros en cuanto a cacheos, recuentos y requisas y todas esas cosas, ¿no? Y para defender esos espacios, digamos, de
de autogestión o de control por parte de los presos de la vida en la prisión y aprovecharlos para seguir haciendo túneles que en muchos casos ya se habían iniciado antes de que llegara García Valdés. Pues un día me llama López Peláez, el Rubi, y me dice, mira, Antonillo, te tienes que ir para la enfermería, tienes que hacer lo posible para irte a la enfermería porque tenemos una cosa que hacer ahí en la enfermería. Y digo, pues vale. Entonces yo simulo un ataque, pum, pum, y me sacan al hospital. Y había personas que estaban ahí, que sabían que era fingido, ¿no? Y me sacan al hospital, y cuando vengo del hospital me dejan en observación en la enfermería. Y bueno, ya en la enfermería, pues ya empiezas a trabajar, ya por dónde tengo que hacerlo, bueno, por el montacarga, cómo hacerlo, y bueno, empecé a hacer por la recámara que había del montacarga, la recámara que había nosotros, empecemos a hacer el butón hacia abajo, 1,80 m o 90 o no sé cuánto hacia abajo, y después seguí. Lo bueno de ese butón, lo que era que la tierra estaba humedecida, era arcilla. Entonces se podía trabajar que no se hundía. Había una parte que sí que era arenosa, había una parte, pero ya a partir de pasada esa parte ya todo era como arcilla, ya el buzón era una cosa, te diré que era una cosa más o menos así, y así de ancho así. O sea, quitando con una paleta que robemos de mantenimiento y eso, y bueno, y suerte tuvimos que no duró mucho, que enseguida toquemos Cuaca. Cuando llegamos más o menos 15, 16 metros, no te lo digo con exactitud porque no lo he medido, pero más o menos eso, toquemos la Cuaca, que yo me acuerdo que estaba dando, sacando, y clic, hostia, pum, y me he tocado la Cuaca, inmediatamente avisé al Rubi, parémoslo en ese momento. Y bueno, no costó mucho, en cuestión de hora y pico así, hice un botón así más o menos en la Cuaca y ya, pues bueno, ya avisé y ya empecemos a salir. Por los datos que tengo, se trata de una fuga evidentemente espectacular, muy bien preparada. Tengas en cuenta que incluso el túnel, yo tengo el informe del arquitecto jefe de mi gabinete, estaba muy bien hecho, así como también el de la tercera galería, que afortunadamente se ha descubierto a tiempo. De tal manera, yo vuelvo a insistir lo que he dicho a sus compañeros de otra edición del telediario o otro programa de televisión, que yo asumo esa responsabilidad, que no quiero que recaiga sobre las plantillas ni sobre el director, que en consecuencia cualquier fallo que haya podido haber por la política penitenciaria emprendida por mí, yo lo asumo. Ahora bien, yo estoy absolutamente convencido que quien ha podido fallar en este caso son los presos y no los funcionarios. Todos aquellos que se habían destacado en la lucha, pues aplicaron una política de a saco, aparte de las palizas y aparte de los aislamientos, etcétera, la dispersión. Y llevaron gente al penal del Puerto Santa María, a la celda de castigo de Ocaña, en fin, al Dueso. Las prisiones donde estaban más preparadas para aplicar un régimen de aislamiento y de machacarlos, ¿no? De aislarlos, romper como fuera aquello. El Estado se dijo, ¿cómo rompo la unidad de los presos, que era muy fuerte? Y pues la permisividad
en este sentido, si no la implicación directa de funcionarios, pues evidentemente los hubo. Sí, yo creo que no hay duda, porque si lo hubieran querido cortar, y posteriormente, bueno, sobre todo la heroína y el SIDA. En el momento de más desencanto, en el momento de que la gente ya no le quedaban esperanzas, aquí la cárcel de Coruña se llenó de caballos. Hasta ese momento no había heroína. En aquel momento entraban pelotas de frontón llenas de heroína por todos los lados. Se empezaron a permitir los vis-a-vis y entraba caballo. Entonces la gente que más luchadora, la gente más combativa, había perdido ya toda ilusión. Fue entrando muy paulatinamente, pero cuando entró eclosionó. Y porque además la heroína que había entonces verdaderamente enganchaba, pero vamos, porque ahora lo que hay no es heroína. Yo pues ya todos jóvenes, todos novatos en ese aspecto, así son los estragos que hizo. Yo tengo mi generación muerta, generación. Carlitos, Olea, generación muerta. Por ejemplo, yo tenía amigos que los admiraba porque eran hombres, porque eran valientes, porque eran de esto, y luego con la droga los vi después, tiempo después, que eran unas pistrafas de tíos que se habían convertido en pura basura. Pues, o sea, entonces, pues, más aún para que yo de una droga yo no quisiera nunca... Sin dar nombres conocemos unos cuantos, ¿no? Sí. Yo tengo mis... pruebas fehacientes no, pero sí pruebas, indicios de que eran los propios funcionarios los que practicaban. Yo no sé si porque se lo mandaban sus superiores, porque sabían que era la única forma de destruir pues, la solidaridad de los presos de Koppel y su sentido de libertad. Se produce el primer enfrentamiento a puñaladas entre varios presos de los Gil. Los Gil era un grupo de presos, sobre todo caracterizados porque eran yonkis. Estaban todos enganchados a la heroína y esto les beneficiaba mucho reproducir el régimen de vida penitenciario que tanto trabajo nos había costado erradicar, ¿no? Los abusos, las irlas, las violaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, yo estaba en la celda que ocupaba en el Dueso y oigo una bronca fuerte, me asomo a la ventana y veo pues, a varios de los giles que estaban ahí en el Dueso y que eran militantes de Koppel, tal, ¿no? Pero bueno, Koppel era un colectivo muy amplio que formaban parte pues, presos que tenían una conciencia más o menos política abierta, otros que eran delincuentes profesionales, otros que eran yonkis, otros que eran tal. Era un movimiento abierto y asambleario, ¿no? Entonces están apuñalando entre ellos y yo vi el panorama y dije, ¡buf! Como esto no tengamos la capacidad de neutralizarlo, de nuevo se instala la mierda, de nuevo la violencia y el abuso, y todo el trabajo que hemos hecho se va a tomar por culo, como al final se fue, ¿no? Estoy muriendo por verte, dibujo en la pared un corazón con tu nombre. En esta carta pido que vengas a verme, porque me siento muy solo, el tiempo aquí se detiene. Llegaron primero 8 chavales de Ocaña, por la mañana, que Ocaña está bastante cerca de Herrera, y por la tarde llegamos 13 piezas de Burgos, y veníamos hablando de que, porque habíamos oído hablar cómo era, y habíamos visto algunas fotos en la tele, y que tenía gimnasio, y claro, lo de siempre, de una cárcel te enseñan la estructura, y ahora una cárcel pues parece un lugar de estar, sin más. Y entonces pues veníamos en broma, y recuerdo que uno de los chavales que venía con nosotros, creo que difunto ya, como casi tantos que se han ido quedando por el camino, Julián, Ugal Cuenca, decía, pues yo me pido la bicicleta, porque pensaba que podíamos ir al gimnasio y no sé qué, y nada más llegar a Herrera, se abre la puerta del Canguro, entra un jefe de servicio, que parecían 2 de grande que era, dice, silencio, acabáis de llegar a Herrera de la Mancha, aquí no habla nadie hasta que nos dé permiso el funcionario. Y luego nos fueron sacando uno por uno de las celdas y a todos nos cogieron. Y estoy
estoy ahí desnudo en la celda hasta que escucho a alguien que mira por la mirilla y dice: ¡coño! Mirad quién tenemos aquí. Abren la celda. Me hicieron una paliza allí mismo, me llevan a rastras hasta las celdas de castigo. Las inauguré. Me llevan a las celdas de castigo y me dicen: o sea, aunque tú eres el que denuncia a los funcionarios, ¿no? Te vas a enterar aquí. Y entonces había un escrito que yo había hecho para los medios de comunicación que empezaba: los perros asesinos de Agustín Rueda. Ese papel yo me lo tuve allí que comer. Me lo hicieron comer. El funcionario de Herrera solamente pensaba en humillar, en humillar, en humillar. De hecho, todo el día, si estuvieras en el patio, no estuvieras, el altavoz era música militar, marchas militares, a todas horas marchas militares, a todas horas. Llega un momento que te hartas de las marchas militares. No es que te ponían noticias ni música ni nada, no, marchas militares nada más. Allí cuando salías al patio, marchas militares, estabas en la celda, marchas militares. De las ventanas del módulo 1 a las ventanas de lo que es aislamiento, pues se oían los interrogatorios que realizaban con los presos, ¿no? Empezaban, ya me acuerdo, empezaba igual a las 10 de la mañana y empezabas a oír golpes, gritos y bueno, que empezaba a decir no, 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 pim, pam, pum, y oías gritos, golpes, golpes, no, no. Y eso se prolongaba, pues si empezaba a las 10 de la mañana podía estar hasta las 6 de la tarde, en la que, bueno, en ese transcurso del tiempo, pues ya iba cambiando pues el tono de los gritos, ¿no? O sea, en principio era no, ya por favor dejadme esto, que no, que sí, que tal, y bueno, veías cuál era la dinámica de lo que pasaba en el módulo. Sabemos que existieron multitud de asesoramientos, de viajes de determinados responsables de la administración penitenciaria y del gobierno de entonces a determinados países europeos para conocer la recién estrenada en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, en Alemania muy particularmente, construcción modular de establecimientos penitenciarios con sofisticados regímenes de aislamiento carcelario, donde se está renunciando incluso a la retórica reasocializadora y todo eso desde el puro diseño arquitectónico de la cárcel. El modelo paradigmático de la cárcel alemana de Stammheim, donde resultaron suicidados Andreas Baader y Ulrike Meinhof, y que sería claramente exportado hacia lo que sería de alguna manera el modelo de Herrera de la Mancha. En Herrera creo que estábamos 109 o 115 presos, vamos, los 115 primeros piezas que habíamos llegado ahí. Bueno, pues de todo ese grupo solo denunciamos 21, solo 21, y 80 no solo no denunciaron, sino que además firmaron que no les habían maltratado. Bueno, a pesar de eso, las evidencias eran tan grandes, porque como además estaba acreditado el sistema de aislamiento de esa cárcel y de esos módulos, pues no pudieron alegar el que nos habíamos puesto de acuerdo en los patios, no había posibilidad de hacerlo, porque ellos sabían cómo funcionábamos allí. Los presos no tuvieron en aquel momento ninguna capacidad de comunicación al exterior, y entonces algunos funcionarios sí nos dan la voz de alarma sobre lo que está ocurriendo, y nos presentamos ahí un grupo de unos 20 abogados o cosas así para ver presos. Solamente nos pusieron un montón de trabas, pudimos ver uno o dos, pero bueno, se abrió la espita y empezamos a enterarnos de lo que estaba sucediendo allí. Presentamos una denuncia ante la Fiscalía y se abrió un sumario. Y durante varios años, pues bueno, estuvimos estableciendo una especie de cabeza de puente de la sociedad civil con los presos, de forma que poco a poco íbamos extrayendo información de lo que iba sucediendo ahí, con grandes dificultades, porque incluso se nos intervenían las comunicaciones, con lo cual el propio preso que tenía que narrarnos lo que le estaban haciendo, tenía que narrarlo delante de un funcionario, con lo cual no lo narraba, claro.
merced al testimonio de Alfredo, empezó a destaparse el régimen de terror que tenían montado en Herrera de la Mancha. Pese a que fueron procesados algunos funcionarios, directores y médicos, en el caso de Agustín, de la cárcel de Carabanchel, fueron condenados a penas nimias de pocos años y estuvieron como máximo, creo que 8 meses, el que más, 8 meses de cárcel. Herrera fue la culminación del fracaso de Coppel. Herrera, al nacer como primera supercárcel, nace como primera forma real de reprimir cualquier forma de lucha que en adelante quisiéramos tener. Yo tengo el recuerdo de Herrera de que puede haber un rigor innecesario. Es decir, fue sistemático durante un tiempo. Esto es lo que a mí no me consta porque yo recuerdo, la Ley General Penitenciaria se aprueba el 26 de septiembre y yo voy a la Merced el día 24 de septiembre. Yo el día de la Merced la paso, la última, en Herrera. Eso no lo olvido. Y yo no recibo queja alguna y no creo que estuvieran aterrorizados. Estaban aterrorizados. Dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar, que algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre van atrás. A la institución penitenciaria nosotros le dimos la lección de que unidos somos una fuerza, pero también les dimos argumentos para estudiar qué errores habían cometido hasta ese momento. Venimos de unas cárceles franquistas y esos errores hay que corregirlos. Entonces ellos tienen los medios, tienen el poder y tienen el dinero. O sea, el principio de Maquiavelo de divide y vencerás es uno de los primeros principios filosóficos que rigen la creación y de las nuevas prisiones y del nuevo sistema penitenciario. Es decir, forma de que los presos no tengan fuerza nunca pueden estar unidos. No se genera ninguna lucha, ni siquiera colectiva, ni siquiera de huelga de hambre, de corte de vena. Ya se acaba hasta eso, ¿no? Es cuando ya podemos decir que acaba, porque el Estado es muy fuerte, ha puesto muchísimos medios y sobre todo porque ya los presos franquistas son muy débiles, porque quedan muy pocos. Cuando más daño se hizo al sistema punitivo fue en los años 70 con una organización que nace solo de los presos, que no es ni siquiera organización, que es coordinación, y con la coordinación de los presos, solo con su coordinación se puede hacer tambalear una institución tan fuerte en apariencia como es la institución penitenciaria. Significó sin duda un ejemplo en cuanto a la madurez alcanzada en dificilísimas condiciones por un movimiento en el interior de la cárcel que sin duda transformó por completo las estructuras carcelarias de entonces, siendo al mismo tiempo un agente político de transformación de una parte y un gran movimiento de solidaridad entre sus propios pares, digamos, o integrantes. La principal lección que saqué de todo eso fue el apoyo mutuo, la solidaridad, o sea, el compañerismo que había entre nosotros. Para mí eso fue lo máximo, de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. A pesar de que fueron 3 años muy duros, o 2 años y pico que duró aquello, pero luego ese compartir todo, los sentimientos, a cómo nos queríamos, cómo éramos solidarios, y si pegaban a uno, te arriesgabas, sabías que te iban a reventar a ti también, pero tú salías en defensa de ese compañero. Y toda esa energía que sacamos ahí, eso fue gracias a eso, al compañerismo, al apoyo que teníamos entre todos.
Después viene aquí el subdirector y le preguntamos por qué han pegado a nuestro compañero, y aquí el subdirector dice: aquí no se pega a nadie, y cuando lo hemos visto todo, y ahí fue cuando saltó todo ya, y ese fue el problema. En vez de ser una persona inteligente y viendo rodeado, como estaba rodeado de internos, en vez de decir, bueno, pues lo vamos a investigar, o vamos a ver lo que ha pasado, o de esto. Pero era tan prepotente, que aquí no se pega a nadie, aquí con... Bueno, pues eso fue la chispa de una cosa que lo habíamos visto todo el mundo, o sea, no... Bueno, pues eso fue lo que estalló ese motín, la prepotencia de un hombre que poco inteligente. Yo no veo cierta benignidad, sinceramente, en las cárceles catalanas como se presentan. Cataluña ha sido prácticamente durante décadas al mismo tiempo la única comunidad autónoma que no tenía creados los servicios de orientación y asesoramiento jurídico penitenciario, que ahora hay algo que funciona mal y poco, pero bueno, pero hay algo 25 años después de que esto se haya creado en otro lado. Este es otro tema durísimo, ¿no? Y España es uno de los países con más mujeres privadas de libertad de toda Europa. De hecho, de 100 personas que están privadas de libertad en el Estado español, entre un 7 y un 8% son mujeres. Y en Cataluña, que tenemos competencias absolutas y los datos son distintos, el porcentaje es similar. En cambio, la mediana europea es entre 3 y 4%. O sea que en España hay casi más del doble de las mujeres en las cárceles. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Es que las mujeres catalanas, es que las mujeres españolas somos más malas? No, es que se nos encarcela más. Hay muchas menos alternativas a la cárcel para las mujeres, hay menos lucha por la desigualdad y la pobreza, muchas menos medidas alternativas, menos ayudas en temas de toxicomanía. Hay un conjunto, ¿no?, de políticas sociales, ¿no?, que no están ayudando a las mujeres de los colectivos vulnerables. Que tengamos que estar hablando de las mismas cosas 30 años después demuestra que lamentablemente poco o nada hemos avanzado en esto, no por el cansancio que uno tiene, que además a veces reconozco que también lo tienes a momentos, sino que demuestra la nula voluntad política realmente de avanzar en cosas que, por otra parte, también hace 30 años que están pedidas por las recomendaciones internacionales de aquellas instituciones internacionales de las cuales el Estado español forma parte y a los cuales debe un acatamiento a la legalidad internacional, que es lo que le decimos mucho a la clase política de aquí. ¿Por qué son tan desobedientes al derecho? Te miran como, sí, ¿por qué son tan desobedientes al derecho? Y agrego, al derecho internacional de los derechos humanos, de toda esa normativa internacional que han firmado, a la que deben dar un cumplimiento, y por qué no hacen caso de las recomendaciones internacionales del relator sobre la tortura de Naciones Unidas, del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que todos están cansados durante décadas de recomendar lo mismo. Creo que esto demuestra el poco o nulo interés político por lo que se llamó la cuestión penitenciaria. Antes de unirnos, maltrataros, humillaros, a llegar a matar, chao, no hubo justicia, nos marginaron, discriminaron y empezó. Llegó la COPE, nos unió, chao, los compañeros se reunieron para luchar contra el terror. Pedían derechos, nuestros derechos, los han negado, chao, por eso unidos, todos unidos, se oyó el grito, libertad. Los machacaron, y volverán, chao, y volveremos a luchar una vez más. Una mañana nos secuestraron, reivindicar, chao, reivindicaremos desde otro sitio, desde cualquier otro lugar.
dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko aduni faltailera trozo de cuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 gazkatu. Irratikoak antziren bititzen zuzenean paella janko zutela. Eta pitita sarri bere muturretan saltza zudela kontuatu gabean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Zotean, doiugo zuagurik, zairi dio herriak, zapallazos paturik. Iruñeko etxerroa, desetxerroa, hemen zati gorriak, zerua du estatzen. Ez dakiz zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarretan. Zerbait ikusteko adumi falta direla gozre cuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 viva tú. Sarri, 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 viva vos. Sarri, 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 calera. Sarri, 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 sarri. Cristo marcha la vida. Sarri, 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 viva tú. Sarri, 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 viva vos. Sarri, 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 calera. Sarri, 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 sarri. Cristo marcha la vida. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri.